Muy buenos días, República Dominicana. Un saludo muy especial a personas que nos sintonizan los domingos a esta hora de la mañana. Tanto los que nos ven a través de Color Visión, pero también los que nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube, Espejo 360 TV. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. Una semana movida, ¿verdad? Muchos casos de esos emblemáticos de corrupción que ya entran en la parte de juicio preliminar, juicio de fondo. También el presidente que ya se le está agotando el tiempo para decidir si va o no va a la reelección. Estuve esta semana en un programa de televisión importante del país, de esta televisora, hoy mismo. Ahí dio algunos detalles de por dónde va el asunto, pero también un acuerdo importante, la ADP. Vamos a estar hablando de estos temas que dominaron la agenda aquí en la semana. Nos vamos a la semana 360 y regresamos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El Estado Dominicano ha realizado compras públicas por más de 23.000 billones de pesos al sector agropecuario para la distribución de alimentos a través de diversas instituciones e iniciativas desde agosto del año 2020 hasta junio de este año 2023. Según el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, esto refleja un avance en la inclusión de pequeños y medianos productores familiares en el registro de proveedores del Estado, lo que genera un impacto positivo en su economía. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, reiteró que la peste porcina africana está controlada en la República Dominicana y se hacen ensayos con una vacuna la cual arroja buenos resultados. Dijo que de 3.460 muestras que tomaron en el país, las han repetido 2 y 3 veces, solo 111 salieron positivas. Estamos algo menos de un 3%. Aquí no tenemos ese gran miedo de que pueda haber un colapso definitivo. Lo llevamos bien, aseguró el titular de la cartera agropecuaria. La presidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores ADOEXPO, Elizabeth Mena, advirtió que si en el país no se cambia la forma de producir en el sector agrícola y agroindustrial, se podrían perder los mercados receptores de los bienes dominicanos. Dijo que el tema de la inocuidad es sumamente importante. No solamente se compite con base en la calidad, se compite ya con base en todo el proceso productivo y tenemos que continuar esforzándonos y llevando ese mensaje de que podemos perder el mercado si nosotros no cambiamos nuestra forma de producir. La Dirección General de Migración advirtió que el Estado Dominicano no permitirá asentamientos clandestinos de extranjeros irregulares, invasiones y ocupaciones de terrenos, entre otras acciones típicas de la migración irregular, sin importar su nacionalidad. De acuerdo con el titular de esa entidad, Venancio Alcántara, indicó que el flujo migratorio irregular desde el vecino país es una realidad que las autoridades dominicanas están en la obligación de contrarrestar, además de la práctica de trata y tráfico de personas con políticas públicas bien definidas en el marco del cumplimiento a la ley, contemplando también en las normativas jurídicas. La Autoridad Portuaria Dominicana Apordón informó que junto a ITM Group que la construcción del puerto de Cabo Rojo en la provincia de Pedernales estará lista para diciembre de este año 2023. Una comisión de la entidad supervisó el levantamiento del puerto, que servirá para el desarrollo del sur del país, con la generación de empleos para toda la región Enriquillo, integrada por las provincias de Barahona, Pedernales, Independencia y Bauruco. La empresa Edesur Dominicana informó que obtuvo una calificación perfecta de 100 puntos en la evaluación de transparencia realizada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. La distribuidora de electricidad logró un puntaje de 100 puntos por cumplir con las normas básicas de control interno que abarcan la planificación, programación, organización, funcionamiento y evaluación necesarios para el control administrativo requerido por la Contraloría General de la República. El vocero de la presidencia, Homero Figueroa, anunció el jueves que los resultados del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda serán publicados por la Oficina Nacional de Estadística el próximo jueves 10 de agosto, 9 meses después de su realización.
En un comunicado difundido a la prensa, Figueroa resaltó el significado histórico de este rápido despliegue de información, recordando que el promedio de retraso en la publicación de resultados de los 9 censos nacionales realizados durante el último siglo ha sido de 5 años. Y en el ámbito internacional, un grupo especial de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio dio su apoyo a Costa Rica en su disputa con la República Dominicana por las medidas antidumping impuestas en el segundo país por la importación de barras y varillas de acero para el refuerzo de hormigón. Tras investigar estas medidas contra la importación de productos costarricenses, el grupo especial determinó que son incompatibles con las normas de la OMC, señalaron el jueves fuentes próximas a la organización con sede en Ginebra. Estados Unidos urgió a sus ciudadanos a hacer planes para abandonar Haití lo antes posible a través de medios comerciales debido a la violencia que se registra y después de restringir los movimientos de su personal a la embajada por los intensos disparos en el entorno del recinto. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Perseguir la corrupción a todos los niveles y eliminar la impunidad fue uno de los principales reclamos de la sociedad dominicana en los últimos años. Eso le permitió al presidente Luis Abinader montarse en esa ola, y lo hemos dicho aquí a través del tiempo, montarse en esa ola y llegar a la presidencia de la República. Lógicamente no fue el único factor, también estuvo el factor de la división del Partido de la Liberación Dominicana, que dio paso, ¿verdad?, que el presidente Fernández creara el Partido Fuerza del Pueblo, el tiempo del PLD gobernando, que se había convertido en una especie de cansancio para la gente, que ya reclamaba una especie de cambio. Esos factores marcaron la campaña electoral pasada y bueno, recordemos las marchas verdes, esas caravanas de la gente reclamando cese de la impunidad, combatir la corrupción. El presidente Abinader llegó al poder con ese compromiso de complacer la población en ese pedido para, lógicamente, transformar la sociedad dominicana. Llegado el presidente Abinader anunció, y todos lo conocemos, el nombramiento de Miriam Germán, de Jenny Berenice, como Ministerio Público Independiente, que mucha gente dice que no lo es, ¿verdad? Claro. Otros, el gobierno lo levanta como una bandera de lucha, pero bueno, ahí vinieron los grandes casos de corrupción. El caso Antipulpo, el caso Coral 5G, el caso Coral 5G, la operación Medusa, la operación Calamar, que involucra a mucha gente de poder político y poder económico. En esos casos ahí se involucran a un ex procurador, a varios exministros, gente cercana al presidente Danilo Medina. Y esos casos comenzaron hace 3 años, doctor, la gran mayoría. Y todavía esos casos ahora no han llegado a juicio de fondo, ahora es que están llegando a juicio de fondo y a juicio preliminar, lo que indica que nos vamos a pasar esta campaña electoral viendo esos procesos en juicio preliminar y juicio de fondo. Y tengo la ligera sospecha de que eso va a volver a marcar ahora los debates de la campaña electoral, tanto de febrero, que serán las elecciones municipales, como mayo, tercer domingo de mayo, que serán las elecciones congresuales y municipales. Digo que tengo ligera sospecha porque esos temas, cuando surjan, los políticos van a tratar de aprovecharlos. Sobre todo los políticos que están en el poder, que son los que le pueden sacar esas ventajas dentro de lo que es una responsabilidad, porque eso fue que se comprometió el presidente de la República, pero le pueden sacar esas ventajas, sobre todo con una oposición que está golpeando de frente con temas que la gente está sintiendo, como la inseguridad ciudadana, el alto costo de la vida, el tema de desempleo, que salen en las encuestas como temas de preocupación de la gente. Uno va a tratar de empujar por ahí y el gobierno va a tratar de sacar partido, primero a sus ejecutorias
Y segundo, a lo que es un tema fundamental, que es un compromiso del presidente de la República. Y ojalá que entonces la politización no dañe el objetivo real que debe tener una lucha contra la corrupción y la impunidad. Mire, ese tema conduce a diversas lecturas e interpretaciones. Por ejemplo, yo considero que la oposición política comete un error, diríamos, de estrategia para mí, y es que focalizan sus ataques al gobierno, se fundamentan, o sea, apoyan su estrategia en atacarlo en cosas que ellos, por ejemplo, tuvieron oportunidad de resolver y no lo hicieron. No importa cuál sea el alegato, pueden alegar lo que sea, pero no lo pudieron lograr, porque hay problemas que nunca van a ser resueltos, aunque usted puede empezar, por lo menos tener la iniciativa de hacerlo. Pero el político que está en campaña, doctor, escúcheme que lo interrumpa, el político que está en campaña sabe que eso le da algún provecho político y trata de sacarlo. Pero hay una diferencia, y es que nosotros no estamos en un escenario igual que hace 4 o 5 años. Ahora hay diríamos, una democratización hasta, diríamos, brutal de la comunicación. Ah, eso sí. Brutal. Claro que sí. No hay forma de ocultar en un periódico de esos tradicionales. Se lo digo porque usted sabe que yo escribí muchos años. Claro, y claro. usted también. No, la comunicación cambió, doctor. Y usted mismo se autocensuraba. Claro, la comunicación cambió. Cambió. Entonces resulta que ni siquiera legalmente pueden controlarse esos medios. Que estoy hablando de los medios digitales. Que es una pena, habrá que controlarlo. Exacto. Habría, pero es muy difícil. No, digo para garantizar derechos. Es casi imposible. Para garantizar Sin derechos. caer en un esbozo de dictadura. Claro, claro, pero para garantizar derechos. ¿Te entiendes? Como ocurre con la comunicación formal, la que conocíamos hasta ahora como la comunicación Exacto. formal. Entonces, volviendo al patio, yo creo que, por ejemplo, la oposición que tiene el gobierno actual tiene en su contra un largo historial de desaciertos. Sean ciertos o no, pero si están en el tapete, porque están en la tómbola. Algo sucedió. Pero tiene también una impronta de hechos, de logros importantes. Pero es que no es de eso que estamos hablando. Si usted, por ejemplo, es una persona que se porta bien toda la vida y un día comete un error, a usted lo juzgan por ese error. Sí, pero en este me caso entiende? estamos hablando Sí. de una parte de un colectivo, que no es Claro. la mayoría. Pero recuerde que los pueblos no tienen muy buena memoria. En Bueno, ese sentido. eso es lo peligroso. Oiga bien. Porque los pueblos deben tener memoria Sí, lo estoy hablando. y saber juzgar y elegir en función de propuestas y alternativas. Oiga, no dije que no tiene memoria, que no tiene muy buena memoria. Ah, bueno. Porque, perdone que yo soy tan Sí. cosa, porque cada palabra tiene su Sí, sí. objetivo. Yo se lo digo por lo que yo he visto que ha sucedido en nuestro país, que habían personas que se consideraron un cadáver político Sí. y sin embargo ese cadáver resucitó y gobernó muchísimos años. Lo que quiero decirle con esto es que yo sé que tienen sus razones, porque cada cual esboza su discurso político, fundado en una oferta, Claro. para que se le venda. Ujú. En la escuela de Derecho a uno le enseñaron lo que era el dolus bonus y el dolus malo. Es decir, habían cosas que no son verdades, la gente lo sabe. Por ejemplo, tal ron, el mejor ron dominicano, ¿quién le dijo a usted que es el mejor? Sí. ¿Cómo usted lo establece? ¿Entiende? O tal cosa, no. Entonces eso depende de la percepción que tenga la gente. Marketing también. Marketing, claro. El dolus. Hay que vender una idea, Cada cual. claro, Entonces, un producto. Me explicó alguien que sabe de marketing electoral. Dice, mira, hay que ponerte en tu mente lo que tú quieres escuchar. Bueno, que eso es lo que están haciendo los políticos Eso ahora. le digo. Están diciendo, la gente le está martillando un problema X, Cierto. vamos a hablarle de eso, Pero- aunque yo no lo haya solucionado. Pero ya no hay analfabetos como Claro, antes. claro que no. Ya lo que hay son personas que tienen un celular con una tarjetita y tienen acceso a internet y pueden escucharlo a usted o al otro o a aquel o a cuya hablando del tema. Si la gente está más informada de lo que uno piensa. Claro que sí, y eso es importante, porque la información es poder. Exacto. Ahora, hay una desventaja para la gente que está en la oposición y que están peleando en el terreno del enemigo, como decía Confucio. Sí. Tú no puedes pelear en el terreno de tu propio enemigo, tienes que buscar un lugar neutral para tú pelear. Claro. Entonces quiere decir que el gobierno tiene una serie de ventajas que no Sí, las tiene. los gobiernos siempre tienen ventajas. Ah, pero sí, es así. Claro que Pero ojalá, doctor, que en esta campaña, y vamos a seguir hablando más adelante, porque tendremos Sí. que hablar del presidente, Exacto. que ya está definiendo Claro. si va o no a la reelección. En esta campaña hay que tratar de que la gente elija por propuesta, que elija lo mejor. Exacto. Y ojalá que dentro de todo lo que va a ser ese debate de corrupción, de impunidad,
de cosas que no haya hecho el gobierno o que haya hecho, la gente pueda sacar lo mejor ahora que está más informado que Es nunca. correcto, Entonces, sí. vamos a la pausa y venimos con los comentarios. Gracias por continuar con nosotros. Permítanme recordarles que Farmacia Patricio es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela 75, sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patricio, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Óigame, doctor, el presidente Luis Abinader estuvo esta semana en Hoy Mismo, estuvo aquí en Canal 9, Correcto. conversando de diversos temas, de lo que han sido sus ejecutorias. Hizo prácticamente una defensa general de lo que han sido sus ejecutorias de casi 3 años. Se cumplen 3 años ahora, el 16 de agosto. Y entre tantos temas, el presidente resaltó que uno de sus principales logros ha sido garantizar o lograr la estabilidad económica del país, lograr bajar la inflación a los niveles de antes de la pandemia. Exacto. La inflación ronda 4.8, 4.9. Esa era una de sus principales preocupaciones. Dice que ahora lo ve como un gran logro porque el país llegó a ese nivel que es, y lo decíamos en el comentario anterior, uno de los puntos en los que la oposición ha estado atacando más, porque la gente ha estado diciendo, y se refleja en las encuestas, ha estado diciendo, mire, el alto costo de la vida, la inflación nos está arropando. Y eso es un elemento de preocupación para el gobierno. Lo es porque la gente, cuando está pasando hambre, cuando la está pasando difícil, cuando no le alcanza el presupuesto, eso lo pone a pensar, lo hace cambiar de rumbo. Pero también la gente decía, no hay circulante. Entonces, el gobierno lanzó en los últimos meses, en las últimas semanas, lanzó 119 mil millones de pesos a las calles. Primero, liberando 34 mil millones del encaje legal para prestarlo a la MIPYME, para el comercio, para la construcción. Y también liberó 60 mil millones por un lado. Y esos recursos, los diferentes sectores fueron a buscarlos, se fueron rápido de la banca. Y la gente dijo, pero se fue demasiado rápido, y liberaron 25 mil millones más, 119 mil millones de pesos, porque como ya se logró la estabilidad, se logró a base de una serie de restricciones, una serie de medidas, que hubo que recoger el circulante. Usted lo conoce porque usted también tiene conocimiento de economía. La gente percibía que no había recursos en la calle. Los lanzan ahora, porque ya la economía los resiste por la estabilidad económica, la estabilidad de la inflación, para que la gente ya perciba que hay circulante. La gente decía que no hay dinero en la calle. Claro. Entonces, el presidente esta semana dice, uno de los principales logros es la estabilidad económica que hemos logrado, y hemos logrado estabilizar la inflación a los niveles antes de la pandemia. Y también dejaba entrever que va por una repostulación. No lo dijo de manera clara porque no le puede quitar impacto tan temprano a un anuncio que va a hacer el 16 o el 17 de agosto, que comienza el lunes o el martes. No le puede quitar impacto porque eso se maneja estratégicamente para sacarle mayor provecho al marketing político. Y qué bueno que el presidente lo ha llevado hasta el último momento, porque a lo que uno aspira como ciudadano es que los presidentes gobiernen y no saquen del ámbito de lo que son sus responsabilidades a los funcionarios, que se mantengan gobernando y a última hora, bueno, dirá si va o no va. Uno sabe que va, porque todo lo que ha estado haciendo el presidente de la República es para buscar la reelección presidencial. Yo lo he dicho, desde el día 1 del gobierno, el presidente Abinader comenzó a trabajar para la repostulación, como lo hizo Danilo Medina cuando comenzó a saltar el charquito en el 2012. Claro que sí. Lo ha hecho también este presidente. Mire, el discurso político se centra en aspectos como la inseguridad, ¿verdad? La inflación, el desempleo. Que salen las encuestas como las principales preocupaciones. Efectivamente, pero ¿qué resulta?
que en un mundo global como el que estamos viviendo, es casi imposible escapar a los efectos negativos de esa misma globalización. Tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Así es. Entonces, ningún país está exento de una serie de problemas. A mí me gusta citar a Estados Unidos porque es el referente que tenemos. Lo tenemos ahí en la esquina, con 2 millones y pico de dominicanos viviendo ahí. Así es. Y que contribuyen al Producto Interno Bruto aquí con sus remesas. Y además con el turismo, que la mayoría de los turistas son norteamericanos. ¿Por qué yo menciono esto? Porque es que, por ejemplo, es difícil establecer un país en donde no existan esos mismos problemas que están focalizándose aquí. Yo lo veo que se citan, no es que no sean ciertos, porque uno también va a comprar al mercado. Claro que y sí. uno ve cómo los precios oscilan y una cosa que costaba 100 ahora cuesta 120. E incluso la gente te puede decir, a mí no me importa lo que pasa en otro país, yo soy el que estoy viendo el problema y te elegí para que tú resuelvas. Tú lo puedes decir, ahora es un problema global. Es correcto, Eso es verdad. pero resulta que ningún organismo en el mundo que vive en este planeta está divorciado Sí, de la totalidad. sí, sí. Con eso no justifico nada a nadie, Claro, pero pero es la realidad. es la realidad. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un país que tiene una dualidad increíble. Aquí se dice de pasar hambre, pero para mí los países que están pasando hambre son, por ejemplo, Haití y otros, para no mencionarlos, para no herir susceptibilidades aquí. Sí, claro. Pero no, susceptibilidades políticas, que las hay. Ajá. Pero en nuestro país yo no estoy diciendo que sea tampoco un paraíso. Pero usted quiere que le diga una cosa, yo lo digo responsablemente yo, como dominicano, en este país nadie pasa hambre. Oiga, yo no tengo que explicar eso, pero aquí no es verdad que las cosas que uno ve que suceden en otros países, en donde la gente está esperando que le lleven una ración. Y de hecho, nosotros somos autosuficientes en materia de producción alimentaria. Bueno, estoy diciendo. Así es. Pero ¿sabe? Hay un factor que me gustaría mencionar, que a los políticos se les escapa decirlo y no les conviene, ni les interesa. Y es que es el siguiente. Mire, hay un organismo. Y no es que somos autosuficientes porque lo haya hecho este gobierno. Sí. Hace mucho tiempo que lo Pero somos. Oiga por dónde le voy. Voy a conectar una cosa con otra. Usted sabe que a mí me gusta ese tipo de análisis. Ajá. Resulta que hay un organismo en la naturaleza que se llama parásito. ¿Qué es el parásito? Un organismo, sea animal o... Que vive de otro. Que vive del otro. Claro. Entonces, esos parásitos se lleva a la sociedad y se llama chupóptero, Sí. que es la persona que sin trabajar vive del esfuerzo de los otros. Aquí hay muchos chupópteros. ¿Quién? Pero este país está lleno, pero pónganse a observar, por ejemplo, la cantidad de dinero que se le saca al erario. Sí. Un grupo de gente que llegó ahí a cumplir con una función y se llevó prácticamente una porción importante del presupuesto público. Sí. El monto de la corrupción anda por más de los 200 mil millones en este país, lo que se conoce. Entonces, con esto quiero decirles, sin salirme del contexto, que realmente hay una serie de factores que hacen que ese dinero, esa producción de un país próspero como el nuestro, que tiene un lugar envidiable en el concierto de las naciones que le quedan alrededor, no haya una especie como de derrame más, diríamos, prolífero. Que eso hay que trabajarlo. ¿Usted comprende? Eso hay que trabajarlo. Y eso ojalá que los asesores del gobierno, que hay muchos, que son muy titulados, con los cuales muchos de ellos yo llegué a estudiar, y eran de que muy buenos prospectos, pero parece como que se le va la guagua, como dice el pueblo, cuando llegan al cargo. Eso hay que trabajarlo. De hecho, este es uno de los países de mayor crecimiento económico. Los registran los organismos internacionales. Claro, a pesar de la gente que se va en Yola a Puerto Rico, a pesar de que se van por la vuelta de México, los que se van ilegal por allá. Eso es parte del proyecto. Es así. En conclusión, yo creo que a los gobiernos tienen sus alzas y sus bajas, sus pros y sus contras. Pero si se focaliza, claro, yo sé que eso es un discurso político. Claro. ¿Entiendes? Claro que sí. Bueno, el presidente va a buscar la repostulación, que no haya duda. Por ejemplo, el presidente dijo, no vemos difícil que seamos exitosos en una repostulación presidencial, después de haber argumentado todo lo que ha hecho y lo que piensa hacer de aquí a que concluya su mandato presidencial. Así que preparémonos porque habrá un presidente buscando la reelección presidencial y entraremos en una campaña dura con dos partidos como Fuerza del Pueblo y el PLD que están creciendo y que el presidente tendrá que empeñarse en ganar en primera vuelta porque una segunda vuelta puede ser peligrosa para su permanencia en el poder. Nos vamos a la pausa y venimos en unos minutos.
Yo siempre he afirmado que los enfrentamientos de los sindicatos, yo digo los, porque hay grupos dentro de la ADP, por ejemplo, Sí. que se enfrentan a los ministros de educación, porque no solamente es ahora que hay ese enfrentamiento. Siempre ha habido. Eso siempre ha habido. Claro, sí. Yo creo que obedecen para mí más bien a intereses políticos partidarios que a intereses educativos. ¿Por qué razón? Porque fíjese, por ejemplo, ahora hay un acuerdo, lo cual yo veo muy bonito. Ahora, doctor, la ADP también hay que reconocerle que siempre ha luchado por los intereses de sus maestros. Claro que sí, eso está bien. No he dicho que lo contrario, lo que digo es que el marco de referencia siempre tiene que ver con lo político. Sí, los políticos han estado siempre detrás, sí. Porque cuando coincide el gremio con la idea política del ministerio, del partido en el poder, no hay esos enfrentamientos. Se mantienen con una armonía envidiable. Sin embargo, ahora usted ve que, por ejemplo, se llegó a un acuerdo. Muy bien. Eso uno ve que las caras visibles del poder han participado ahí. Ahí usted tiene, por ejemplo, el presidente de la República, Sí. tiene al ministro de Educación, Tiene al defensor del pueblo, Pablo Ulloa. exacto, al otro, que bueno, eso no tanto obsta, pero Sí. está bonito porque Sí, por lo muestra menos que es un intermediario algo ahí, exacto, más o menos, perfecto. un mediador. Aunque no influye en gran cosa, pero no está de más. Exacto. Ahora bien, lo que quiero decirle con esto es que fíjese cómo se logran cosas que uno creía que estaban resueltas hace tiempo. Porque los salarios de los maestros no deberían estar en discusión aquí. Mire, yo siempre he afirmado que hay dos profesiones aquí que son los merecedores de los mejores tratos, para mí, de los mejores tratos, por encima de cualquier otra actividad, que son el médico y el maestro. Claro. Pero ante todo el maestro, usted dirá, bueno, pero el médico es la vida, sí, pero el maestro es el que enseña al médico, Sí. porque el maestro es el que se encarga. Es el que forma. ¿Usted comprende? Claro, Entonces, yo claro. siempre he creído en eso, el maestro, el educador, el que enseña, pero lamentablemente los tiempos que vivimos hoy están muy diferenciados. Bueno, ese acuerdo al que arribaron el Poder Ejecutivo, representado por el presidente Luis Abinader y por el ministro de Educación, Exacto. Ángel Hernández, con la Asociación Dominicana de Profesores, que es un gremio que ha luchado, yo reitero, por los intereses de sus integrantes, los maestros, ¿verdad? Pero, como usted dice, también ha estado muy influenciado por la política, como en todo. Cierto. Ahora, ese es un acuerdo importante. Importante porque nosotros, como sociedad, hace mucho tiempo que estamos reclamando un cambio en materia de educación. Cierto. Y hasta ahora hemos visto que no lo hemos logrado. Estamos incluso destinando el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Estamos destinando cada año cerca de 300.000 millones de pesos. Y van incrementando en función de cómo incrementa el Producto Interno Bruto. Y no estamos teniendo los resultados. No lo estamos teniendo porque hay muchos factores. Primero, no estamos enseñando lo que necesitan nuestros estudiantes que les enseñemos. No estamos llevando a nuestros niños a edad temprana a la escuela. Aquí los niños están entrando a los 7 años a la escuela. Ahora este acuerdo dice que, bueno, se van a crear las condiciones para que comiencen a los 3 años, como debe ser, como ocurre con los hijos de las personas de clase media y clase alta, que entran a los 3 años y usted ve los resultados diferentes. Pero tampoco hemos tenido un seguimiento al currículo educativo que nos permita a nosotros tener resultados diferentes. Pero tampoco ha habido un compromiso real y serio de parte ni del Estado ni de los profesores. Entonces, ahora ha habido un compromiso, según ese acuerdo que han pactado los maestros y el sector del Estado, para crear las condiciones en las escuelas y para que los maestros asuman esto como parte de la solución, lo asuman con la responsabilidad de que deben ser parte de la solución, no parte del problema. Y para eso, bueno, se habló de tener las aulas suficientes, crear las condiciones en las escuelas, tener un currículum nuevo, crear un plan general de educación que nos permita avanzar hacia un nivel en el que podamos tener resultados de calidad. Va a haber evaluación de desempeño, mejor formación de los maestros, esas son cosas que se necesitan. Y garantizar que los maestros van a cumplir con el calendario escolar, que un lunes o un jueves no van a venir con una asamblea, no van a venir con una protesta, aunque tienen derecho a la protesta, lógicamente supeditando por encima de todo la educación, la calidad de la educación, porque eso es lo que necesitamos si queremos avanzar como país.
Y ojalá que entonces se cumpla, porque el gobierno le cumplió a los maestros con todo lo que reclamaron. Le cumplió con todo lo que reclamaron. Entonces, debe haber un compromiso ahora del Estado y del profesorado para que avancemos en lo que necesitamos, educación de calidad. Mire, Y cada quien debe poner su parte. Focalizarle en una línea el por qué el aspecto político es demoledor para el éxito de un ministerio como ese. Fíjese bien, hasta que no se supere eso, le voy a decir por qué. Yo lo veo como una especie de egoísmo político. No estoy diciendo ahora, eso siempre ha sido así. Me explico. Por ejemplo, le conviene a una parcela política contraria el éxito de esos ministerios. Oiga usted lo que le estoy diciendo. Lamentablemente aquí se juega siempre al fracaso del contrario. Que es una pena. Eso es una pena. No importa quién gobierne. Porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que queremos? Transformar el país. ¿Por qué digo que el daño, si fuera, por ejemplo, que fuera algo que estuviera despolitizado partidariamente, entonces los resultados serían deseables, esperarlo. ¿Por qué razón? Porque no hay ese dirigismo hacia un fracaso. Según lo que se planteó durante ese acuerdo, el espíritu es despolitizar la educación. Hay que despolitizarla si queremos resultados. Yo tengo mis dudas. Bueno, pero hay que despolitizarla. Hay que hacer el intento. ¿Usted sabe por qué? Yo siempre acudo a la sabiduría popular, que es donde está la verdadera universidad. Sí. Eso de que de élite y cosas, de libros, eso es otra cosa. Pero la sabiduría popular está ahí. El pueblo dice, de buenas intenciones están pavimentados los caminos al infierno. Eso es fuerte, porque la realidad, muy bonito todo, tú firmas un contrato, se lo dice un abogado que tiene muchos años en eso. Sí. Usted firma un contrato, sí, me comprometo, y cuando viene hay que demandarlo. Sí, está bien, ¿Entiende? pero estamos hablando de la educación. Ojalá. Y se supone que gobernantes y gobernados tenemos el interés de una educación de calidad. Entonces, eso hay que demostrarlo ahora en el terreno. Hay un acuerdo, que han cumplido los maestros con lo que necesitan. Ahora, que el Ministerio de Educación haga su papel. Exactamente. Si los maestros salen de ahí, bueno, vamos a reclamarles, porque le estamos dando lo que están solicitando. Así es. E incluso, una revisión salarial, que va a comenzar, van a entrar en vigencia el próximo año. Hasta eso se hizo. Se le están quedando las condiciones como pidieron los maestros, entonces vamos a decir a los maestros que sean parte de la solución, no parte del problema, y educación que haga su trabajo, con todo lo que se necesita para avanzar hacia una educación de calidad. Nosotros seremos los observadores para reclamarle, porque todos necesitamos aquí una educación diferente si queremos avanzar. Nos vamos a la pausa y regresamos en unos minutos. Permítanme recordarles que Farmacia Patrifo es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela 75, sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patrifo, calidad y buenos precios. 809-592-1100. El Poder Ejecutivo emitió un decreto, el presidente emitió un decreto esta semana convocando a una legislatura extraordinaria. Es que la legislatura ordinaria, la primera legislatura ordinaria, concluyó el pasado jueves 27 de julio, pero hay muchos temas importantes en el Congreso que ameritan que las cámaras legislativas sigan trabajando, ¿verdad? Que no se vayan hasta el 15 de febrero, sino que de agosto, sino que sigan trabajando, conociendo esos proyectos. Por ejemplo, está un Código Penal que tiene mucho tiempo esperando ahí y que está a punto de perimir. Quizás se pueda conocer, avanzar, ¿verdad? Y aprobar. No se ha aprobado por las diferencias que hay entre sectores que propugnan por las tres causales y otros que las rechazan. Sobre todo las iglesias y el sector conservador que está totalmente opuesto a las tres causales. Pero tenemos también el presupuesto complementario, ¿verdad? Que ahora se llama el reformulado, me parece, así que le llaman. Hay que aprobarlo ahora, antes de agosto, ¿verdad? El Ejecutivo debe someterlo para que el Congreso Nacional lo apruebe. Está la ley de agua, está la ley de seguridad social, está también el informe ese de la Cámara de Cuentas que solicita un juicio político a los integrantes de la Cámara de Cuentas, pero
que no ha podido conocerse porque no han logrado consenso. El Congreso necesita, la Cámara de Diputados necesita 127 votos, pero la oposición está opuesta al juicio político, dice que no todos merecen el juicio político, sino que y además que hay que juzgarlo a cada quien de manera particular, porque no todos tienen la misma responsabilidad. Entonces, el presidente de la Cámara de Diputados no ha logrado el consenso necesario como para llevarlo al Pleno de la Cámara de Diputados y conocerlo, para aprobarlo o rechazarlo, buscar otro tipo de alternativa. Es decir, que hay muchos proyectos importantes que están pendientes y que por eso el Ejecutivo ha convocado esta legislatura extraordinaria. Es importante para el país. Mire, yo quiero focalizarlo en pocas líneas, pocas palabras, lo que yo entiendo que sucederá ahí, en esa prórroga, ¿verdad?, de la legislatura. Lo primero es que los temas que verdaderamente interesan a la sociedad no van a ser aprobados. No. Eso es muy probable. No. Yo se lo digo no porque yo quiero, sino por la experiencia que yo he observado. Y no por ser pesimista. Pero quizás ahí lo que se apruebe sea el asunto del presupuesto. El presupuesto. Y si aparece un préstamo ahí, también lo aprueban rápidamente. Pero lo y que quizás 2 o 3 leyes que estén ya a punto de mate. Exacto. Pero lo que es el Código Penal, lo que es la ley de aguas, oiga, que es conflictivo, porque es un tema conflictivo. Es importante para el país. Oiga, uno no sabe qué hago. Es más, la gente ni conoce bien. No, y es mejor, y qué bueno que usted dice eso, doctor. Y a veces es mejor que no se apruebe eso en un proceso de legislatura extraordinaria, porque hay leyes esas que hay que debatirla bien, hay que analizarla a profundidad. Entonces, imagínese usted un Código Penal que ya se hizo mayor de edad. Un día nos va a invitar al matrimonio el muchacho, porque ya tiene más de 20 años. Mayor. Imagínese usted. Entonces, lo que quiero decirle es que a veces yo lo que veo esos congresos como una chelcha, un tigueraje, que el electorado debería pensar. No sé si la gente de ahora se toma su tiempo, ¿verdad? Para la gente. Bueno, usted decía al principio de este programa que es una población más informada, la información es poder. Es lo que le digo. Ojalá que puedan votar en función de lo que más conviene, y lo más capaz. Información no significa concientización. No, pero bueno, si tú tienes mucha información también te puede concientizar. Por eso yo digo, ojalá, Dios quiera, significa Dios quiera, que esa información la utilicen para repensar su voto. Porque ahora que el voto no es como cuando éramos esclavos del voto, con una boleta única, que eso era un desastre. No, ahora tú vas a poder votar por diferentes candidatos. Entonces yo como ciudadano tengo derecho a formar mi Congreso y a saber quién va a gobernar mi ciudad. Ojalá sea así, pero porque cuando es así usted elige lo mejor. Todavía creo que eso no lo vamos a lograr. No quiero ser pesimista, pero tampoco muy optimista, de verdad que no. Y de verdad que ese resultado de esa, ojalá que me equivoque. A mí me gustaría estar equivocado y que me sorprendan con un nuevo código tomado por un organismo que debería ser independiente. No importa lo que piense aquel lado o el otro lado, sino lo que ellos entiendan que debe ser. Y por lo que veo también, doctor, vamos a pasar mucho tiempo sin una Cámara de Cuentas que responda a los intereses reales de la sociedad, a lo que demanda nuestra Constitución, porque la Cámara de Cuentas, por las diferencias que tiene, los problemas que está enfrentando, es inoperante. Y el Congreso parece que no está en capacidad de resolver el problema. Claro. No está independientemente de que se aprobó una ley, que se aprobó en el Senado, creo que ahora va a la Cámara de Diputados, una ley de reforma a la ley de Cámara de Cuentas, para que el presidente permanezca por 4 años y evitar esas luchas a destiempo, ¿verdad?, de gente que aspira a dirigir. Entonces, independientemente de eso, el Congreso no está en capacidad de resolver eso. Lo ha demostrado porque no hay el interés, primero, eso está claro, en el fondo ahí lo que hay, no hay interés de que tengamos una Cámara de Cuentas que realmente funcione, y segundo, está totalmente dividido. Entonces no tiene solución. Porque si no, por eso digo que no hay solución. Si el Congreso tiene que resolverlo y no lo puede resolver. No hay solución. No hay solución, y es lamentable porque mientras no haya solución al problema de la Cámara de Cuentas, vamos a seguir sin la fiscalización que realmente necesita la República Dominicana. Por eso se creó. Y eso le conviene a los que se roban el dinero del Estado. Eso es factible para la corrupción, la impunidad, porque usted como abogado sabe que eso es lo que permite que se pueda sustentar bien un proceso judicial en los tribunales. Bien, la semana que inicia va a estar muy centrada en los temas políticos de la precampaña electoral, los grandes juicios por corrupción administrativa y los cuestionamientos a la Cámara de Cuentas para un juicio político, ahora con una nueva legislatura extraordinaria. También las presiones para que la comunidad internacional acuda en auxilio de Haití, hay una convocatoria, una
huelga de transporte en Haití y las críticas por las deportaciones de haitianos indocumentados son de los temas que también estarán centrando la atención de los dominicanos en los próximos días. Señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada, la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.